aquí lo que vamos a tener es un diálogo, ¿verdad? Hay muchas ideas que compartir, pero a la misma vez queremos saber un poco más de lo que están trabajando, cómo están viendo el futuro. Y si se pueden presentar un poco, sería genial. Empezamos con usted. Perfecto. Bueno, yo soy Idoia Postigo, directora general de Bilbao Metrópoli 30, una asociación público-privada sin ánimo de lucro que aglutina a casi 140 entidades públicas, empresas privadas y organizaciones sociales que trabajan de manera compartida en la definición de cómo tiene que ser el bienestar ecológico, económico y social de nuestra metrópoli a futuro. Básicamente, Bilbao Metrópoli 30 trabaja en tres fases, ¿no? Uniendo lo público y lo privado, propiciando una reflexión estratégica compartida y definiendo proyectos transformadores que ayudan a conseguir esa visión de futuro. Y además de esa colaboración público-privada y de esa visión a largo plazo, como señas de identidad de Bilbao Metrópoli 30, pues añadiría que trabajamos en el ámbito metropolitano de Bilbao y que además tenemos una fuerte presencia internacional, generando contactos, alianzas, que luego nuestros socios pueden aprovechar para sus proyectos y que sin duda pues, son una fuente de aprendizaje y de conocimiento. Yo creo que eso podría ser el resumen de lo que hacemos. Bastante, especialmente en la zona metropolitana. Bueno, yo soy Asier Abaunza, concejal de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Bilbao. Anteriormente, en otros mandatos, he tenido la responsabilidad de movilidad, de servicios, de regeneración urbana, así que bueno, en la parte, vamos a decir, técnica de la ciudad, pues tengo una experiencia ya un poco extensa. Y como background o como formación, bueno, soy ingeniero. Muy bien, yo soy Nacho de la Puerta, arquitecto de formación, especialidad en edificación y también máster en Derecho Urbanístico, mediador social y mercantil y bueno, en mi vida civil me he dedicado a mi propia actividad como arquitecto, tanto en el mundo de la arquitectura como en el urbanismo. Y en este momento estoy en la Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana, donde llevamos la gestión, primero el diseño y el desarrollo de las directrices de ordenación del territorio, Premio Nacional de Urbanismo en el 2020, hay que colgarse alguna medalla al departamento con un equipo de trabajo importante. Hemos desarrollado la Agenda Urbana de Euskadi Bultzatu 2050, que da la visión estratégica de intervención en el territorio de Euskadi entendido como una ciudad. Y llevamos también la parte de implementación de la Agenda Urbana en el territorio, en Euskadi, a través de un plan de intervención con carácter integral en los barrios, en la ciudad, en la escala del barrio como la entidad de intervención más próxima. Excelente. Vamos a hablar, ¿verdad?, sobre varios temas, pero uno de ellos en particular, el cambio climático. Cuando estamos diseñando o estamos hablando sobre nuevos retos urbanos, ¿cómo lo ven para el futuro? ¿Cómo diseñamos las ciudades pensando que tenemos que hacer decisiones difíciles, ¿no? Porque cuando estás entre la política y el ciudadano, la empresaria, a veces muchas personas no entienden qué tan difícil es hacer una gestión pública, qué tan difícil a veces es para los políticos decidir entre una o el otro, ¿no? Y estamos siempre bajo la crítica de qué vamos a hacer sobre el cambio climático y demás, pero a veces tienes que hacer ciertas decisiones. ¿Cómo ven este reto entre ciertos programas que tienen para a veces mover la agenda de los ODS o la agenda en general de mejorar nuestras ciudades y que sean más de mejor ambiente? O sea, ¿empezamos con alguien? ¿Someone wants to jump in? Bueno, en el caso de Bilbao yo creo que tenemos una ventaja en comparación con otras ciudades. Yo suelo recibir a muchas delegaciones internacionales que vienen a Bilbao a conocer un poco de la experiencia de la transformación urbana. Ayer mismo tuvimos una delegación de Dinamarca, hace pocos días tuvimos otra delegación de Noruega, de Asia vienen también bastantes delegaciones. Y yo suelo comentar siempre lo mismo, el mayor problema que tiene cualquier ciudad a la hora de abordar un proceso de transformación o de adaptación, en este caso el cambio climático, pero también otros retos que pueden ser como los sociales, como los económicos en aquellas ciudades que están en un cambio de ciclo, por ejemplo, económico,
es el miedo al cambio. La sociedad en general siempre es recelosa de cambiar, incluso cuando las cosas no van bien. Hay mucha gente que dice, bueno, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Y suele haber miedo a ese futuro que se le está planteando por las incertidumbres que genera, de si realmente va a ser como me lo están contando, si eso va a funcionar, si no va a funcionar. En nuestro caso, cuando empezamos con esta aventura de transformar la ciudad, yo creo que como nunca le pusimos un fin, una meta última, decir, pues para tal año terminamos y la foto final va a ser esta, sino que iniciamos un camino y luego ese camino lo hemos ido alargando, añadiéndole nuevos proyectos, y terminábamos uno y metíamos otro, y terminábamos uno y añadíamos otro más. La ciudadanía en Bilbao yo creo que se ha acostumbrado al cambio, y eso es una ventaja para nosotros desde el punto de vista de que ahora se pueden abrir ese tipo de debates en los barrios, tú puedes plantear nuevas iniciativas, nuevos proyectos, y la gente no tiene ese recelo inicial al qué vendrá. Es más, hay muchos barrios en los que te demandan lo contrario, ¿no? Es decir, oye, ya has abordado este barrio, ya has abordado este, ahora me toca a mí. En mi barrio, ¿qué vas a hacer? Y desde ese punto de vista yo creo que tenemos ese punto de salida, esa ventaja, que en política yo creo que es la parte más difícil, ¿no? El conseguir animar o aunar voluntades para iniciar ese camino. Luego el camino, evidentemente, se alarga, es complicado, hay muchos intereses particulares, colectivos, etcétera, que tienes que intentar balancear, que tienes que intentar equilibrar para intentar satisfacer todas las necesidades y que el producto final, vamos a decir, que la ciudad al final funcione, que mejore la calidad de vida de esos barrios y que consiga realmente esos objetivos que te has marcado, ya sea la adaptación al cambio climático, ya sea la dotación de vivienda libre y social suficiente para atender todas las demandas que tienes, ya sea dotar a la ciudad de un tejido económico potente para poder generar puestos de trabajo dentro de la propia ciudad, para atraer población, que con el tema del envejecimiento de las ciudades europeas, el ser atractivo para atraer población pues se va a convertir en uno de los grandes retos de futuro. Y desde ese punto de vista, como digo, el conseguir aliarte con la ciudadanía en emprender ese camino, yo creo que es la parte más complicada y que, bueno, en Bilbao de momento está dando buen resultado. Muy bien. Porque atraer a talento a las ciudades, especialmente después de la pandemia, ha sido algo difícil, ¿no? Un poco, mucha gente se ha desplazado por todo el mundo. Yo en Washington, D.C., en mi capital, ni el 20% de las personas han regresado, que es un problema grande para la ciudad, una ciudad tan activa. ¿Cuáles otros retos de la forma metropolitana, regional? Cuando yo vine de trabajar entre Polonia, República Checa y Hungría, hicimos que los tres países hablaran sobre la OTAN, sobre unirse a la Comunidad Europea, y cuando regresé a mi país, en Filadelfia, entre New Jersey y Pennsylvania, no podíamos acordar ni de cómo recoger datos. Entonces, no puede ser que entre tres países pude hacer que platicaran, pero a veces regionalmente no son unos retos, ¿no? Bueno, yo creo que en términos generales los retos a los que se enfrentan las ciudades hoy en día son los mismos retos que tenemos a escala global y yo diría como especie humana. No creo que haya ninguna ponencia esta mañana que no hable del proceso de urbanización mundial que estamos viviendo, que hoy en día más del 50% de la población mundial vive en el 2% de la superficie del planeta, que es la que ocupan las ciudades, y que para el 2050 las proyecciones son que prácticamente estaremos en el 70% de la población en las ciudades. Las ciudades atraen, porque tanto la generación de los millennials como los baby boomers están regresando a las ciudades, y en Estados Unidos está ocurriendo eso especialmente, porque las ciudades acumulan el conocimiento, los centros académicos, las empresas, las startups, digamos el dinamismo que hace falta para responder a los retos globales. Yo creo que Arquímedes decía, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Yo creo que hoy en día el punto de apoyo para mover el mundo, sin duda alguna, son las ciudades. ¿Qué es lo que ocurre? Que la acumulación de personas, de actividades económicas, de interacciones, también genera grandísimas tensiones en todos los términos de sostenibilidad, de infraestructuras, servicios, educación, empleo, desigualdades galopantes a las que estamos asistiendo. Entonces, ¿qué retos principales tienen las ciudades? Bueno, yo utilizaría
la propuesta de Muhammad Yunus, que fue Premio Nobel de la Paz en 2006, que habla de cero carbono, cero pobreza y cero exclusión. Esos son los grandes retos que tenemos también en las ciudades. Y en cuanto a la pregunta que hacías sobre el cambio climático, que es uno de esos retos globales, al fin y al cabo, yo creo que las ciudades, como entes vivos que son, tienen un metabolismo. Nos hemos olvidado de que, bueno, hace 300 años probablemente la especie humana, con su teoría económica, se separó de la naturaleza, ¿no? Hemos sido siempre parte de ella y nos hemos alejado. Y yo creo que es el momento de recuperar el modelo metabólico natural en el que el desperdicio de una especie se convierte en el alimento de otro, ¿no? Y luego yo creo que el cambio climático ya no es una cuestión solamente ecológica, es que tiene muchísimas implicaciones de todo tipo. No sé si se nos ha olvidado, por ejemplo, que la guerra de Siria fue un conflicto climático en su origen. En 2006, tras una larguísima sequía, agricultores y pastores reclamaron un reparto de agua que un régimen opresor no quiso escuchar, y eso dio lugar a unas revueltas que desembocaron en una guerra. Y tampoco podemos olvidarnos de las consecuencias a largo plazo que va a tener el cambio climático en términos de refugiados climáticos que van a tener obligatoriamente que abandonar los lugares donde viven para emigrar a otros lugares. Entonces, no es un problema ecológico. No, pero es un problema muy importante, o sea, a la misma que es algo que hay que afrontarlo, ¿no? Así es. Y bueno, yo para terminar, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dice que solo nos quedan dos alternativas: o acción colectiva o suicidio colectivo, con lo cual yo creo que debemos empezar a trabajar en esa dirección. Muy bien. Especialmente colectivo, la parte de sobrevivir, ¿no? Sí, yo diría, a ver, por aportar y coincidiendo con todo lo que se ha expuesto hasta ahora, incluso en las intervenciones que ha habido con anterioridad, y centrándonos más en el reto que tenemos como colectividad, yo diría que a nivel autonómico, a nivel de país, en Euskadi, tenemos una serie de retos que están muy en línea con la Carta de Leipzig, que es la intervención en las tres escalas: primero la escala a nivel de barrio, la escala a nivel de término municipal, municipio, y el área de influencia, el área metropolitana. Y en eso, en el caso de Euskadi, por el modelo territorial que tenemos, además tenemos el reto del trabajo multinivel, con los tres niveles de administración, más el estatal y el europeo, por supuesto, pero bueno, centrándonos aquí, los tres niveles de administraciones con sus ámbitos competenciales y el trabajo transversal multiagente, que es algo que la Agenda 2030 intenta, de alguna forma, romper ese trabajo por silos y de forma absolutamente aislada para integrar todas las acciones de forma coherente, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un reto importantísimo, porque tenemos una tradición desde el punto de vista de la planificación que viene fundamentalmente del siglo XIX, donde se produjo esa primera revolución industrial con gran afluencia de población del mundo rural a esas ciudades vitales que tenían una nueva actividad en busca del desarrollo de su proyecto vital, y que provocó un nuevo modelo de crecimiento de la ciudad. Hasta esa época, prácticamente la ciudad era casi la misma de la época de la Edad Media, donde estaba acotada en sus propios términos, algún pequeño desarrollo en la periferia, pero es a partir de ahí cuando se producen los grandes ensanches de las ciudades, un fenómeno muy parecido al que da lugar a que hoy en día se apruebe la nueva agenda urbana en Quito en el 2016, que también en este caso se focaliza no tanto en el ámbito europeo y norteamericano, en los países desarrollados, sino en las regiones de Asia, África y Sudamérica, que están sufriendo y que están teniendo en este momento unos fenómenos muy parecidos a los que aquí hubo en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Y eso lo que nos ha dado son unas herramientas fundamentalmente de trabajo desde el punto de vista de la planificación urbana, de desarrollo, nuevos desarrollos, pero no nos ha dado instrumentos de trabajar en la reconfiguración de nuestras ciudades, que es en lo que ahora, en este primer mundo, estamos sobre todo centrados por los problemas que tenemos demográficos, por los problemas que tenemos de capacidad de acogida, y que no es lo que está produciéndose en estas otras regiones, ¿no? Y en ese sentido, lo que nos encontramos es que aunque lo que en su momento fueron soluciones a los problemas de gran afluencia de población migrante en aquellos momentos donde lo prioritario es darle una respuesta a la necesidad de vivienda, se dieron unas soluciones que hoy en día son precisamente los que están generando nuestros problemas en nuestras ciudades. Problemas
de segregación urbana, problemas de carencia de servicios, problemas de deterioro de la cohesión social y de la capacidad de interacción con esa población. Yo, si pudiera Sí, completar claro. un poco lo que decía Nacho, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Pondría en valor, por ejemplo, un trabajo que hemos hecho además de forma conjunta con las directrices de ordenación del territorio, por ejemplo, en el que hemos podido trabajar desde UDEL, desde la Asociación de Municipios de Euskadi, con el propio Gobierno vasco, precisamente en la determinación de cómo tiene que ser el desarrollo futuro de los municipios en el País Vasco y un poco marcando el marco general de todos los municipios, con una clave que yo creo que es compartida entre todos los ayuntamientos de Euskadi y que las propias directrices de ordenación del territorio lo recogen, que es el no consumir suelo en todos estos desarrollos futuros, sino en hacer los desarrollos hacia el interior, que es algo que en Bilbao pues, también lo venimos haciendo desde hace 30 años, pero que también en el plan general que acabamos de aprobar este mismo año, en 2022, para los próximos 15-20 años, se marca la misma estrategia. Es decir, todos los nuevos desarrollos son reutilizando suelos que ya estaban antropizados, suelos que ya estaban utilizados, bien por industria, bien por infraestructuras, por lo que fuera, de tal manera que no consumimos suelo verde alrededor. Es más, se desclasifica suelo que en planes anteriores estaba calificado como urbanizable, para consolidarlo como zona verde, como zona no urbanizable y de esa manera también reforestar y recuperar las zonas verdes, los pulmones de las ciudades de Euskadi, ¿no? Y yo creo que en esa línea de sostenibilidad también, en cuanto a que todos los crecimientos futuros sean contenidos dentro de lo que es la trama urbana de la ciudad, yo creo que es importante el trabajo que se ha hecho. Y de ahí surgen, ¿verdad?, cierta información. ¿Cómo estamos usando, como se dice, ¿no? Data es el nuevo petróleo. Toda esta información que surge de todos estos programas, ¿cómo lo están usando para el futuro? O sea, ese tipo de datos. Yo siempre, cada vez que voy a una ciudad, trato de aprender. Entonces, Pues yo creo que aquí mi experiencia en el puesto, en el cargo, en la posición en la que en este momento estoy es absolutamente negativa. Creo que efectivamente es el futuro, es lo que debemos utilizar, pero tenemos la paradoja de que con la inmensidad de información que hay, las administraciones públicas no podemos acceder a esa información. Por la Ley de Protección de Datos no tenemos acceso a información donde el sector privado, por ejemplo, los datos de consumo de energía de los distintos particulares, cualquier comercializadora de energía tiene acceso a la información, nosotros no podemos acceder. Para analizar movilidad se nos pidió que en el Servicio de Euskadi fuéramos dando la información de la movilidad de la población en el momento del confinamiento y en la fase de la pandemia, incluso con el Departamento de Salud, pero la información que recibíamos era tan agregada en ámbitos tan amplios que era imposible determinar realmente los movimientos de la población en función de las antenas de captación de datos que van captando dónde están los distintos teléfonos. No podemos acceder a información relacionada con la renta, por ejemplo, que es un elemento básico para identificar situaciones de conflictividad desde el punto de vista de segregación urbana o de falta de cohesión. Aquí los tres niveles que se nos facilitan con carácter público es una renta media, una renta por encima de la media o por debajo de la media. Son tres datos que realmente te complican muchísimo el trabajo desde la administración pública. Cosa que desde el sector privado, en función de en dónde te encuentres, sí que es verdad que es absolutamente necesario y yo creo que también deberíamos tener posibilidad de acceso a esa información. Me parece que es, como dices, el petróleo del futuro para la gestión de la planificación y además con una coherencia y con algo que yo creo que debe tener el planeamiento, que deben ser elementos vivos capaces de ir incorporando en el propio documento y en su propio proceso, que al final estamos hablando de procesos, todas las innovaciones que van llegando por la situación tan cambiante que, como bien ha comentado Idoia, la ciudad es un ser vivo que tiene un metabolismo donde yo diría que hoy la infraestructura digital, que también algo se ha comentado previamente, se ha mostrado tan básica como en finales del 19 las redes separativas de suministro de agua potable y de saneamiento a través del brote de cólera que hubo en Londres, se vio que era absolutamente esencial, ¿no? Hoy el acceso a la red digital es tan básica como esa, ¿no? Pues yo voy a discrepar con él. Yo sí creo que son útiles y de hecho lo estamos utilizando. Quizá... No he dicho que no sean útiles, he dicho la paradoja de que no podemos acceder a la información. Pero quizá la diferencia es la escala. Quizá en el nivel macro del gobierno vasco tenéis más dificultades, pero en el nivel micro
nosotros tenemos acceso a información y la estamos utilizando, de hecho, en diferentes planificaciones que se están haciendo y además desde hace mucho tiempo. En temas de movilidad, por ejemplo, en temas de tráfico, hace mucho tiempo que utilizamos los modelos digitales a la hora de planificar las distintas alternativas de movilidad dentro de la ciudad, sobre todo en el caso de Bilbao. Llevamos años peatonalizando calles, reduciendo el espacio al coche, ampliando los espacios para los peatones. Eso pues supone que tienes que reorganizar todos los flujos de tráfico, de transporte público por carretera dentro de la ciudad, y tienes que testar que eso que estás planteando funciona. Antes, vamos a decir, los experimentos con gaseosas, como suele decir. Entonces, en este caso, los modelos digitales nos ayudan a poder planificar esos cambios y saber que va a funcionar realmente, ¿no? Y de esa manera, también a nivel político, tener cierta certeza de que no te estás tirando por un precipicio sin saber si hay agua al final de ese precipicio, ¿no? Y tengo demostrado, bueno, yo he comprobado empíricamente que esos modelos, si están bien hechos, y hasta el momento con las ingenierías que hemos trabajado tenían esos modelos digitales bien hechos, funcionan y funcionan bien. El mejor ejemplo lo tuvimos con la apertura de los nuevos accesos de San Mamés, por ejemplo, cuando se derribó el viaducto de San Mamés y se abrieron los nuevos túneles de Zunzunegui. Las previsiones eran que iba a ser un infierno, que iba a ser un caos, que no iba a funcionar, que se iba a atascar todo, que iba a ser se iban a abrir los cielos, iban a abrir la tierra, iba a ser los 7 infiernos iban a venir a Bilbao. Y llegó el lunes y no pasó nada. Resulta que funcionó. Pero ya para llegar ahí, antes habíamos hecho un trabajo de análisis bastante extenso para comprobar que podía funcionar, ¿no? Y de la misma manera que se hace con el tema del tráfico y el transporte, en otro tipo de materias, nosotros tenemos una red de puntos wifi públicos, por ejemplo, repartidos por la ciudad, en el que hay mucha gente que se conecta a través de sus teléfonos móviles. Esas antenas que tenemos por la ciudad nos permiten recabar cierta información que nos es muy útil a la hora de planificar la ciudad. No identificamos las personas, no identificamos los teléfonos, pero sí podemos ver, por ejemplo, en qué puntos hay más gente moviéndose, qué señal se mueve de tal antena a tal antena y, por lo tanto, identificar cuáles son los movimientos o los flujos habituales de la gente dentro de la ciudad. Y de esa manera tenemos información que nos ayuda también a planificar esas cosas. Y en cuanto a cuestiones como el tema de la vulnerabilidad social, ahí es cierto que tenemos que tirar más de técnicas analógicas más que técnicas digitales, pero también se puede analizar ese tipo de cuestiones. Recientemente, y con el Gobierno vasco, lo hemos hecho, por ejemplo, en el barrio del Peñascal, donde estamos trabajando un proyecto urbanístico de renovación urbana muy potente, en el que hemos hecho un análisis de vulnerabilidad social entre los vecinos, precisamente para identificar aquellos casos particulares en los que, bueno, podemos encontrarnos con mayores dificultades de cara a los realojos, de cara a su posibilidad para poder comprar o alquilar una vivienda sustitutiva de la que se está planteando tirar y volver a reconstruir, y en esos casos pues plantear ayudas para esa familia de tal manera que pueda seguir viviendo en el barrio con arraigo y manteniendo su calidad de vida, ¿no? Y eso se tiene que hacer a través de análisis, aunque reconozco que este último caso no podemos tirar de los datos de Hacienda y tenemos que ir más al puerta a puerta de toda la vida, ¿no? Pero en muchos de los otros casos yo creo que sí hay datos que se pueden utilizar, que se están utilizando y que son muy útiles. Y el último ejemplo, por citar, en el plan general que he mencionado antes, que hemos aprobado este año, también hemos incorporado un montón de indicadores que sacábamos de un montón de bases de datos que teníamos a nuestra disposición. Quizás me he expresado mal. No. Nosotros estamos trabajando con datos también, evidentemente. Lo que de alguna forma he tratado de poner sobre la mesa es las limitaciones para conseguir la información desagregada, sí, que es lo que te permite hacer un análisis mucho más fino. Sí, sí. Evidentemente tenemos un inventario de vulnerabilidad, que lo conocéis, con el que estamos trabajando con los 251 municipios, donde a través de 65 indicadores estamos determinando zonas. Pero el grado de agregación de los datos a nivel de sección censal no te permite ir al análisis preciso exactamente de dónde están los conflictos, porque no siempre los problemas están en una sección censal. Esta vez es montado en 2 secciones censales, está en otros ámbitos diferentes de la escala a la que se nos facilita la información. Entonces me refiero a ese tipo de dificultad para conseguir la información suficientemente desagregada como para hacer un análisis más preciso de lo que estamos haciendo en este momento. Evidentemente estamos utilizando también datos y tenemos herramientas de análisis, está claro. Pero, y es un buen punto, o sea, por eso necesitamos tener ese diálogo, ¿no? Porque a veces no vemos claramente cómo la ciudad o la región o el Estado lo está haciendo. Y nosotros, de parte de los Estados Unidos, estamos esperando que ustedes lo analicen mejor, porque de esto de la protección de datos,
a la misma vez que es una buena legislación, también te causa muchas barreras, ¿no? Y nosotros lo que estamos tratando de ver es de verlo de una forma más universal, porque no solo puede pasar en Europa, sino tiene un gran impacto en África, en América Latina, o sea, por todo el mundo. Que una industria, ¿no? Que surgió en los últimos 20 años y surgió rápidamente. Y estamos tratando de acelerar nuestra posición como, o sea, en la parte pública, de cómo se hace, cómo protegemos al ciudadano. Pero si el ciudadano quiere dar su información, porque nada en la vida es gratis, ver cómo es ese diálogo, ¿no? Entre el ciudadano. Mira, de hecho, bueno, yo creo que en la mesa estamos de acuerdo en la necesidad de datos para hacer un diagnóstico certero. Creo que es de alguna manera una parte esencial de cualquier planificación estratégica contar con datos. Y ahora que mencionas otros lugares del mundo, pues no sé, la ciudad nigeriana de Lagos no sabe cuántas personas viven en ella. O Detroit, después de su colapso industrial, no conocía el estado de sus edificios. Sí. Es muy difícil hacer una planificación estratégica si no cuentas con información. Nosotros, desde Bilbao Metrópoli 30 este año, hemos organizado una serie de jornadas, debates sobre temas estratégicos de futuro, y ha habido dos ponentes internacionales que nos han acompañado. Uno era Robert Krimer, catedrático de la Universidad de Tartu, en Estonia, y otro era Gianluca Misuraka, un experto asesor de la Unión Europea en temas de inteligencia artificial. Y los dos ponían encima de la mesa la importancia evidente de la gobernanza de los datos, ¿no? Un país como Estonia lo ha tenido, curiosamente, más fácil porque ha quemado etapas y ha creado... También solo tienen 1 millón de habitantes, ¿no? También es fácil, sí. Bueno, el área metropolitana de Bilbao también tiene 1 millón de habitantes, bueno, con lo cual podríamos intentarlo, ¿no? Sí. De alguna manera. Lo que Estonia ha hecho ha sido saltar todas las etapas que el resto de ciudades, regiones, países europeos ha tenido que quemar, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos un poco, y yo creo que esas son las dificultades que Nacho subrayaba, es que ahora hay bases de datos independientes y necesitamos que todo eso confluya de alguna manera, ¿no? Pero lo que está detrás de todo este debate, a mi modo de ver, es que la tecnología es un medio, no es un fin, es esencial. Necesitamos datos para la planificación urbana y para el avance de la humanidad en términos generales, pero falta también una cierta concienciación social sobre el uso adecuado de ese medio, ¿no? Y hemos visto proyectos como la Google City en Toronto que han fracasado. Totalmente. Porque la ciudadanía ha sentido que ese proyecto tecnológico atentaba diametralmente contra su intimidad. Y en estos grupos de trabajo que comentaba antes también salía ciertas incoherencias que tenemos, ¿no? Que se planteaba, por ejemplo, el caso de no tenemos ningún problema en identificarnos, por ejemplo, con nuestra huella dactilar para acceder a un gimnasio, o aceptamos todas las cookies del mundo cuando entramos a una página web, y sin embargo, si la administración me pide no sé qué información sobre no sé qué dato, empiezo a temer que ese uso no va a ser el adecuado, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte de concienciación social, de pedagogía y de poner a la tecnología también en su sitio como medio y no como fin. Porque, bueno, a mí me gusta mucho una palabra griega que es farmakón, que identifica la cura, pero que también puede ser veneno, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces yo creo que la tecnología está ahora mismo en un punto en el que tiene esa virtualidad de ser una herramienta imprescindible, pero que si no la tratamos adecuadamente puede generar efectos secundarios indeseados y con dificultad para echar hacia atrás. No, y es un excelente punto, porque a veces no, o sea, ha llegado tan rápido y nos vemos en la parte de cuál es el límite, ¿no? Como acabas de decir, si es malo o va a ser un beneficio o va a ser algo que nos pueda afectar de una forma mala el futuro. Y no lo sabemos, ¿no? Entonces, y en ese sentido, como urbanistas, como ingenieros, como planificadores, ¿cómo ven el futuro de las ciudades? ¿Cómo ven? Vienen gente de Dinamarca, de Asia,
qué increíble estar aquí en este edificio, en esta ciudad, donde llega tanta gente tan interesante y donde aprendes. ¿Cómo ven ustedes el futuro de Bilbao? Y también de las ciudades que están saliendo, especialmente después de una pandemia, ¿qué cosas novedosas podemos aportar a nuestra audiencia, que podemos ver el futuro? ¿Qué es el futurismo que quieren ver? Solo tenemos unos minutos para cambiar el mundo de las ciudades. Pero, ¿cómo lo ven? Me gustaría su opinión en menos de un minuto. Sí. Pero Es retadora la pregunta, en menos de un minuto. Bueno, desde nuestra perspectiva de Bilbao Metrópoli 30, que trabaja precisamente en el largo plazo, las apuestas principales, algunas son novedosas y otras son esenciales y básicas. Nosotros apostamos por una metrópoli solidaria, cohesionada, cuidadora, abierta y justa. Ese es el principal elemento de la metrópoli de futuro que queremos y que compartimos con nuestras entidades asociadas que están aquí en esta mesa, ¿no? Tú hablabas antes, Natalia, de la importancia de las corporaciones, y es que en ese reto hay una responsabilidad colectiva. Y las empresas también son responsables de esa prosperidad futura, y es que no hay empresas que triunfan en entornos que fracasan. Y otro de los elementos que yo creo que sí que puede ser novedoso es incorporar en la planificación estratégica elementos que tienen que ver con lo intangible, con el carácter de la ciudad, ¿no? Con cuidar el espacio público. Para las personas desfavorecidas, el espacio público es casi una prolongación de su salón de casa, ¿no? Y cobra una importancia manifiesta. Ayer estaba con el grupo de daneses que comentaba Asier y les llamó la atención que en todas las visitas que habían tenido hablábamos en plural, contábamos lo que habíamos hecho en plural, y sentían que había una especie de orgullo bueno, ¿no? En el sentido de que éramos parte, nos sentíamos parte de lo que ha ocurrido en el Bilbao Metropolitano. Y esto se nota en pequeños, grandes detalles, ¿no? Cuando el otro día en un documental del 25 aniversario del Guggenheim, Norman Foster decía que el único graffiti que hay en el metro de Bilbao es suyo. Nadie ha hecho un graffiti en el metro de Bilbao. Está impecable. Y eso es porque la ciudadanía ha hecho de ese proyecto parte de sí misma, de su identidad, ¿no? Para nosotros somos metrópoli y ese es el resumen de nuestro futuro. Muy bien, me encanta. Bueno, yo creo que el futuro precisamente es de las ciudades, y creo además que en los próximos años va a haber una competencia enorme entre ciudades a nivel internacional, pero a nivel europeo también. Y hay megaciudades, como pueda ser la conurbación de París, la conurbación de Barcelona, de Madrid, etcétera, que tienen un peso gravitatorio enorme a la hora de atraer todos los proyectos y la población hacia sí, y las ciudades y los entornos de menor escala y menor tamaño como el nuestro, pues tiene que ser más inteligentes. Somos el David frente a Goliat en ese tipo de situaciones, y tenemos que ser más inteligentes precisamente para competir y para mantenernos ahí. Y ahí es como andar en bicicleta. Si dejamos de dar pedales nos vendremos al suelo. Entonces tenemos que seguir dándole. Pero además yo creo que es importante profundizar, y un poco en línea con lo que decía Idoia, profundizar en la colaboración metropolitana. Perdón. En la colaboración metropolitana. Porque hasta ahora, bueno, pues tenemos muchas relaciones entre los municipios que formamos el área metropolitana, pero quizá nos falta trabajar más unidos todavía en proyectos conjuntos y compartidos entre los municipios del área metropolitana para ganar escala, porque juntos somos un área metropolitana de 1 millón de habitantes, pero por separado pues nos quedamos muy lejos de las escalas con las que tenemos que competir. Y desde ese punto de vista yo creo que la colaboración de todos los municipios que formamos el área metropolitana va a ser imprescindible. Y por supuesto no perder algo que ya tenemos y que yo quiero poner en valor, que es, y antes lo mencionaba Nacho, que es la tradición, la costumbre que tenemos de colaboración multinivel entre Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos para sacar adelante los proyectos que tenemos entre manos. En Euskadi se hace con mucha naturalidad, y me consta que en otras comunidades autónomas y en otros países no es tan natural ni normal lo que aquí damos por sentado, ¿no? Exactamente.
Bueno, yo ya ¿Cerramos? veo que estamos casi sin tiempo, así que ratificar lo que han dicho los dos, lo apoyo. Me parece que más que el futuro es de las ciudades, es de las metrópolis, que es en lo que estabas concluyendo. Y en el caso de Euskadi, aparte de las 3 grandes metrópolis, áreas metropolitanas que hay en torno a las 3 capitales, yo creo que también Euskadi en sí misma, si quiere competir a nivel global, es una ciudad de 2 millones de habitantes, que es una ciudad relativamente pequeña, o de las intermedias a nivel global, ¿no? Con lo cual, sí que esa visión de Euskadi como una ciudad interrelacionada y cohesionada, que es en lo que estamos trabajando, yo creo que tiene sentido. Y yo creo que ahí el mayor reto que tenemos es, aparte de ese trabajo multinivel, la transformación urbana que de alguna forma está quedando en esta mesa, donde es, yo creo, un nuevo sector, a ver si somos capaces de aprender y de desarrollar cómo se interviene la transformación urbana a partir de la intervención en los barrios con una visión realmente multisectorial, multinivel y multiactor. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para este gran panel. Gracias, Natalia.